Bueno, buenos días para todos. Antes que nada, felicitar a las diferentes instituciones por la organización de este curso, lo cual todos sabemos que este tipo de curso es sumamente importante para cumplir con el objetivo de disminuir la incidencia o contribuir a disminuir la incidencia y disminuir la mortalidad por cáncer de colon. Saludar a los diferentes expositores internacionales, moderadores y bueno, a todo el público que nos está acompañando, que vemos que es mucho, así que a uno le pone muy contento. Y ahora damos paso a la siguiente charla, que va a estar dada por la doctora Cristina Álvarez, quien es adjunta del servicio digestivo y es responsable de la consulta de consejo genético de cáncer digestivo en el Hospital de Armar en Barcelona. Así que, Cristina, cuando tú lo dispongas, puedes comenzar con la conferencia. De acuerdo, pues muchas gracias. Lo primero, agradecer la oportunidad de participar en esta jornada. Lo he dicho, una pena que no haya podido ser presencial, pero bueno, igualmente encantada de participar. Y me gustaría dar las gracias también al doctor Xavi Besa del Hospital del Mar, que también me ha facilitado material que he podido aprovechar para esta presentación. Entonces, yo voy a hablar sobre vigilancia postpolipectomía, que es un tema muy amplio. Pero bueno, me gustaría un poquito resumir las principales guías que tenemos y la última evidencia disponible. Y bien, como saben, el objetivo de la vigilancia es disminuir la incidencia y la mortalidad del cáncer colorectal a través de la identificación, de la detección de lesiones preneoplásicas metacrónicas y la detección de lesiones que previamente no se hubieran identificado en la colonoscopia basal. Como saben, las lesiones preneoplásicas pueden ser lesiones adenomatosas o bien lesiones cerradas. Ya sabemos de estudios clásicos que la polipectomía tiene un impacto tanto en la incidencia como en la mortalidad por cáncer colorectal. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en el cribado, como nos ha explicado el doctor Castells, en la vigilancia no tenemos evidencia de alta calidad en cuanto a su efectividad en la reducción de la incidencia de la mortalidad por cáncer colorectal. Es un tema muy relevante, puesto que supone un volumen muy importante, hasta un 20-25% de las colonoscopias tienen esta indicación. Y además sabemos que hay un bajo cumplimiento de las recomendaciones, tanto por exceso, que puede llevar a una sobrevigilancia con lo que ello comporta, como por defecto, que podría llevar a un cáncer postcolonoscopia. Entonces, a la hora en cuanto al beneficio de la vigilancia postpolipectomía, como decía, no tenemos tanta evidencia, pero sí que empezamos a tener datos que demuestran su impacto, como estos datos que les presento de este estudio que se publicó el año pasado. Es un análisis retrospectivo multicéntrico que se hizo en Reino Unido y en el que, como pueden ver, participaron más de 20.000 individuos que ellos clasificaron como de alto riesgo o de bajo riesgo, y en el que se puede ver que la vigilancia se asoció con una incidencia menor de cáncer colorectal en ambos grupos, tanto en el grupo de alto riesgo como en el grupo de bajo riesgo. Como pueden ver, este estudio que analiza la incidencia acumulada de cáncer colorectal a 10 años, en el grupo que no había hecho vigilancia, tuvieron en el grupo de alto riesgo una incidencia acumulada del 3,3%, y esto fue significativamente superior respecto a la población general, mientras que en el grupo que había hecho vigilancia, a pesar de ser la incidencia algo mayor que los autores atribuyen al envejecimiento de la población, si se compara con el riesgo de la población general, vemos que no era significativamente superior, ¿no? Y de aquí el hecho de que quede un poco demostrado el impacto de hacer vigilancia. Y bien, a la hora de establecer un programa de vigilancia, pues he querido resaltar 3 factores. Por un lado, tener en cuenta que la evidencia de la que disponemos es limitada. A día de hoy, pues las recomendaciones se basan en los datos que vienen de estudios retrospectivos, estudios observacionales, de cortes de casos control, y hasta que no dispongamos de resultados de estudios que tenemos en marcha, pues bueno, las recomendaciones que tenemos se basan en estos estudios. También hay que decir que
ha habido un cambio en el paradigma y que ahora el objetivo es incidencia y mortalidad de cáncer colorectal, mientras que antes el objetivo era detectar adenoma avanzado, y esto también hace que a lo mejor estos estudios heterogéneos pues, puedan haber estado contaminados por el hecho de haberse hecho los individuos que participan colonoscopias durante el seguimiento. Y todo esto pues, se tiene que tener en cuenta. Por otro lado, las guías de vigilancia únicamente tienen en cuenta factores endoscópicos e histológicos a la hora de establecer las recomendaciones, ¿no? Y a lo mejor el hecho de añadir tanto factores clínicos como factores moleculares podrían ayudarnos a predecir factores de riesgo de metacronía y en base a esto pues poder estratificar mejor el riesgo y poder hacer estrategias de vigilancia más personalizadas, ¿no? Pero a día de hoy pues estos factores no se tienen en cuenta. Y por último, cada vez se habla más de la importancia del endoscopista, ¿no? Entonces, por ejemplo, este estudio que les presento, publicado el año pasado, es un estudio que intenta analizar cuál es el impacto del endoscopista, ¿no? Entonces, es un estudio que se hizo en el cribado polaco, en el que se incluyeron individuos que participaban y se analizó el riesgo absoluto de cáncer colorectal a los 10 años. Se analizaron en función de los hallazgos de la colonoscopia basal, si era una colonoscopia normal o si los hallazgos basales eran adenomas de bajo riesgo o adenomas de alto riesgo, y se valoró en función de parámetros de calidad del endoscopista que se evaluaron mediante la tasa de detección de adenomas, si era igual o superior al 20% o si era inferior al 20%. Y en esta tabla pueden ver un resumen de los resultados. Y como ven, en todos los grupos el riesgo de cáncer colorectal a los 10 años fue significativamente superior en el grupo de endoscopistas con una tasa de detección peor, y además vemos que la peor combinación era cuando el hallazgo basal era un adenoma de alto riesgo, en los que, como podemos ver, el riesgo de cáncer colorectal se multiplicaba hasta casi por 3. Por tanto, parece que sí que es importante tener en cuenta las características del endoscopista. Bien, disponemos de diferentes guías y en lo que sí que coinciden todas las guías es en que cualquier programa de vigilancia se debe basar en una colonoscopia de calidad. Y bien, ¿qué consideramos una colonoscopia de calidad? Pues aquella que es completa, en la que se puede explorar hasta el fondo fecal, en la que hay una buena preparación, que se puede evaluar con una escala validada. En nuestro medio utilizamos la escala de Boston, que para considerarse que tiene una buena preparación ha de tener una puntuación igual o superior a 2 en cada segmento, y que además se haya realizado una resección completa de todos los pólipos. Y como decía, pues ya se va incorporando también características del endoscopista. Bien, disponemos de diferentes guías, la guía de la Sociedad Catalana, la guía de AEG, y en los últimos años se han actualizado las guías de las diferentes sociedades, la guía de la Sociedad Británica, de la Sociedad Americana y también de la Sociedad Europea, que intenta simplificar. También desde la Sociedad Catalana de Digestología recientemente se ha actualizado la guía un poco también en base a las últimas evidencias disponibles. Entonces, uno de los puntos que me gustaría resaltar es que, al igual que en la guía europea, ya se recomienda suspender la vigilancia a partir de los 80 años, dado que a partir de esta edad probablemente sea mayor el riesgo que no el beneficio. Entonces, si comparamos las guías, vemos que en cuanto a los intervalos, si hablamos primero de lesiones adenomatosas, pues vemos que ambas tienen puntos en las que coinciden y puntos en las que discrepan. Si ven en color verde, tanto cuando hay un adenoma con un tamaño igual o superior a 10 milímetros o cuando hay displasia de alto grado o cuando el número es entre 5 y 10 adenomas tubulares menores de 10 milímetros, todas las guías recomiendan hacer una vigilancia a los 3 años, mientras que en otros puntos pues existe discrepancia. Lo mismo pasa con las lesiones cerradas. Hay puntos en los que las guías coinciden. Como ven, pues el tener un pólipo cerrado con un tamaño igual o superior a 10 milímetros o con displasia, o un adenoma cerrado tradicional que tiene displasia por definición, pues todas las guías coinciden en recomendar un control endoscópico a los 3 años.
Bien, la guía de AEG introdujo un concepto nuevo que es dividir los individuos entre los que no requieren vigilancia y los que sí requieren vigilancia. Dentro de los que no requieren vigilancia, que serían considerados aquellos que en los siguientes 10 años se considera que no hace falta hacer ninguna exploración y que se recomienda volver al cribado a los 10 años o bien a los 10 años hacer una prueba en contexto oportunista, pues todas las guías coinciden en que tras una colonoscopia normal no sería necesario hacer vigilancia. Además, en cuanto a las lesiones no avanzadas, pues mientras la guía de AEG considera que tener 1 o 2 adenomas no avanzados se considera que no requiere de vigilancia, vean que la Sociedad Europea aumenta ya hasta 4 el número de adenomas que no son avanzados para considerar que no requieren vigilancia. Respecto a las lesiones cerradas, vean que las guías coinciden en que, independientemente del número, las lesiones cerradas no avanzadas no requerirían tampoco vigilancia. La Sociedad Catalana de Digestología ha introducido un concepto que es el de sumar lesiones adenomatosas y lesiones cerradas, que es un concepto que también utiliza la guía británica, de manera que habla de lesiones preneoplásicas. Entonces, en este sentido, lo que hace es sumar ambas lesiones y si este número está entre 1 y 4, se considera que tampoco requieren vigilancia. Y si vemos un poco de dónde vienen estas recomendaciones, pues vemos que tenemos datos de estudios a largo plazo, como este estudio publicado hace 2 años, que son datos de la Kaiser Permanente, en los que podemos ver que individuos que se hacen una colonoscopia normal, la incidencia de cáncer colorectal se mantiene disminuido a lo largo de los años y también la mortalidad por cáncer colorectal. Por tanto, parece razonable pensar que estos individuos no necesiten hacer una vigilancia. Si entramos a valorar también el grupo de bajo riesgo, pues disponemos de varios estudios, este estudio que es el estudio de los profesionales de la salud, en el que podemos ver que el hecho de tener un adenoma no avanzado hace que el riesgo de cáncer a 10 años sea muy similar al que tiene la población sin pólipos. Y lo mismo ocurre con las lesiones cerradas. El tener un pólipo cerrado no avanzado, el riesgo de tener cáncer a 10 años es muy similar al de la población general y, por tanto, de aquí se deriva la recomendación de probablemente ver que esta población no necesita ningún tipo de seguimiento. Y además disponemos también de este otro estudio de la Kaiser Permanente en la que vieron que no solamente no hay un aumento de la incidencia de cáncer, sino que además en este grupo de bajo riesgo podría tener incluso una mortalidad inferior. Y de aquí pues la recomendación de no vigilar endoscópicamente a este grupo. ¿Y por qué aumentar el número de adenomas hasta 4? Pues porque tenemos algunos datos que vienen de estudios retrospectivos, como este que les presento, en el que se pudo ver que el hecho de tener más de 3 adenomas no tenía un riesgo superior de cáncer colorectal con respecto a los individuos que tenían 1 o 2 adenomas. También datos del mismo estudio que les comentaba al principio de todo, el estudio retrospectivo de Reino Unido, en el que se pudo ver, como ven aquí, que en los individuos que tenían 3 o 4 lesiones neoplásicas no tenían un riesgo significativamente superior con respecto a los que tenían 1 o 2. Y de aquí la recomendación de aumentar hasta 4 el número de adenomas no avanzados. Y bien, si pasamos ya a los individuos en los que sí se considera que requieren vigilancia endoscópica a 3 años, pues como ven, las guías coinciden en que los individuos que tienen un adenoma avanzado, que se considera que es un adenoma con un tamaño igual o superior a 10 milímetros o con displasia de alto grado, fíjense que la Sociedad Europea ha suprimido el concepto de velloso para considerar que el adenoma es avanzado, mientras que en la Sociedad Catalana de Digestología se ha considerado que todavía no hay suficientes datos como para suprimir el concepto de velloso del adenoma avanzado. Y también las lesiones cerradas avanzadas, que serían aquellas con un tamaño igual o superior a 10 milímetros o con displasia o los adenomas cerrados tradicionales, requerirían una vigilancia endoscópica a los 3 años. Y de nuevo, hay diferencias en cuanto a la multiplicidad.
Mientras que AEG considera que a partir de 3 adenomas no avanzados ya requeriría un seguimiento endoscópico, vean que la Sociedad Europea ha aumentado hasta 9, es decir, si el número está entre 5 y 9 adenomas no avanzados, recomendaría hacer un control a los 3 años. Y en la Sociedad Catalana de Digestología, de nuevo, el concepto de sumar lesiones adenomatosas y serradas, y cuando este número está entre 5 y 9, entonces sí recomendar un control a los 3 años. Vemos que estas recomendaciones se basan de nuevo en los mismos estudios que presentaba previamente, en los que se puede observar que el hecho de tener un adenoma avanzado o un pólipo cerrado avanzado hace que el riesgo de cáncer colorectal se multiplique por entre 3 y 4 veces, y también la mortalidad por cáncer colorectal. Por tanto, parece evidente que este grupo requiere vigilancia. También disponemos de datos de un metaanálisis publicado el año pasado en el que se comparan diferentes escenarios. Por un lado, podemos ver que en individuos que tienen un low risk adenoma, ¿no?, un adenoma de bajo riesgo, si los comparamos con la población que no tiene adenomas, vemos que aunque la incidencia es un poco superior, no hay diferencias en cuanto a la mortalidad por cáncer de colon, mientras que la población que tiene high risk adenoma, adenomas de alto riesgo, sí que tienen, en comparación con la población que no tiene adenomas y en comparación con la población que tiene adenomas de bajo riesgo, tanto una incidencia superior como una mortalidad significativamente superior. Entonces, parece obvio que esta población requiere una vigilancia. En cuanto a las lesiones cerradas, pues ya sabíamos desde hace años que el hecho de tener un pólipo con un tamaño igual o superior a 10 milímetros confiere un aumento del riesgo, y también los que tienen displasia de alto grado, y de nuevo datos del mismo estudio en los que vemos que el riesgo se multiplica por más de 3 veces cuando existe un pólipo cerrado con un tamaño igual o superior a 10 milímetros. Y en cuanto a la multiplicidad, pues en este mismo estudio se pudo ver que el hecho de tener ambos tipos de pólipos, cerrados y adenomas, hace que el riesgo de cáncer colorectal se multiplicase por 2. En este otro estudio de la Kaiser Permanente se vio también que el hecho de combinar adenomas con pólipos cerrados hacía que el riesgo se multiplicase por 3, y además este riesgo parecía mayor cuando los pólipos cerrados eran de localización proximal. También disponemos de este metaanálisis que se ha publicado ahora hace 2 meses, en el que se han incluido 11 estudios con más de 1 millón de individuos en total, y en el que se puede ver, como ven aquí, que el riesgo de neoplasia avanzada metacrónica es superior cuando hay una combinación entre pólipos cerrados con adenoma avanzado que cuando hay un adenoma avanzado solo. Y por todas estas evidencias, pues parece razonable el hecho de sumar lesiones adenomatosas con lesiones cerradas. Por otro lado, otro punto que queda por establecerse es si hay un subgrupo dentro de la población que requiere vigilancia, si hay un subgrupo que requiera una vigilancia intensiva con una colonoscopia al año. Algunas guías, como la guía europea y la guía de la Sociedad Catalana de Digestología, considera que cuando hay una lesión sesil de más de 20 milímetros, esta población tiene un especial alto riesgo y se debería hacer una colonoscopia al año. Ya sabemos de estudios clásicos que la tasa de resección incompleta se sitúa en torno al 10% y que esto va aumentando a medida que aumenta el tamaño del pólipo y en función de la histología. Disponemos también de este metaanálisis en el que pudimos ver que pólipos con un tamaño igual o superior a 20 milímetros, el hecho de tener este tamaño hace que el riesgo de resección incompleta se multiplique por 3. Quería comentar también este otro estudio, también de Reino Unido, en el que se incluyeron casi 12.000 individuos que se siguieron durante casi 8 años, y en el que se analizó la incidencia acumulada de cáncer colorectal, y se vio que entre los factores predictivos de riesgo, uno de los que más pesaba era el tamaño de los pólipos igual o superior a 20 milímetros. Y este otro estudio polaco
que está publicado también hace 2 años, en el que, como podemos ver, el tamaño igual o superior a 20 milímetros era uno de los parámetros más importantes, viendo que cuando los individuos tenían uno de estos pólipos con este tamaño, el riesgo de cáncer se multiplicaba por 9 y el riesgo de muerte por cáncer se multiplicaba por 7. Empieza a haber también algunos trabajos que intentan analizar cuál es el papel de otras pruebas como el FIT, como el test de sangre oculta en heces, para la vigilancia. A día de hoy no tenemos suficientes datos para poder recomendarlo en cuanto a la vigilancia, pero sí les quería presentar este estudio publicado también en Reino Unido, en el que se incluyeron individuos que tras una colonoscopia basal se les recomendaba un control a los 3 años y se hizo un test de sangre oculta en heces al año, a los 2 años y a los 3 años. Y aquí en esta tabla están un poco el resumen de los resultados. Como pueden ver, la tasa de positividad del test fue disminuyendo a medida que avanzaba el número de test realizados. Esto supuso una disminución del 70% de la necesidad de las colonoscopias, con lo cual se plantea que podría ser una estrategia eficiente. Sin embargo, cuando se valora el rendimiento diagnóstico del test, se puede ver que esto fue a costa de diagnosticar casi la mitad de los cánceres y un 66% menos de adenomas avanzados. Por lo tanto, todavía no podemos basar la vigilancia en este test. Por tanto, me gustaría concluir que todo programa de vigilancia se tiene que basar en una colonoscopia de alta calidad, que necesitamos mejorar la estratificación del riesgo de lesiones metacrónicas y además disponer de herramientas que nos ayuden a cumplir mejor las guías, que los individuos con adenomas avanzados o lesiones cerradas avanzadas requieren vigilancia, que son necesarios más estudios para determinar cuál es el riesgo de cáncer en individuos con multiplicidad, que estudios prospectivos deberán determinar si existe un grupo que requiera una vigilancia intensiva con una colonoscopia al año y, por otro lado, que también queda pendiente establecerse cuál es el papel del FIT, otros biomarcadores o la inteligencia artificial en este escenario. Y nada más, muchas gracias por la atención.